Vamos a hacer un repaso rápidamente sobre el tema, porque el día de ayer se cumplieron 2 semanas de que, el día de ayer se cumplieron 2 semanas de que haya 10 o al menos 10, porque ahora resulta que no se sabe cuántas personas pueden estar enterradas en la mina que se derrumbó hace 2 semanas y un día, porque no hay registros. No hay registros de quiénes entraban y quiénes salían de la mina. ¿De qué trabajadores? Es muy curioso, yo que he visitado muchas minas aquí en Asturias, que fue una zona carbonífera privilegiada durante todo el siglo XIX, durante el siglo XX, hasta hace muy poco tiempo. Todavía tengo amigos más jóvenes que yo que entraban a la mina todos los días. ¿Cómo se controlaba que los trabajadores que entraban, al terminar su turno, salieran todos? Entonces había una ficha que se entregaba para que te dieran tu ropa, y esa ficha, el que las controlaba iba cuidadosamente viendo si faltaba alguna ficha, porque había que avisar, porque había un hombre allí. En Asturias lo que se hizo fue una brigada minera, que es la que se encargaba precisamente de socorrer a los compañeros cuando había un derrumbe, una explosión de gas grisú, una inundación, cualquier cosa de las miles de cosas que pueden pasar en una mina bien llevada. Ya no te digo en una trampa mortal como las de México. Y la brigada minera tenía la obligación de socorrerlos con el lema: no queda atrás ningún compañero, vivos o muertos los sacaban. Entonces tengo relación con una cultura minera donde murió mucha gente, porque la mina es peligrosa, pero donde se hizo todo lo posible por prevenir accidentes, y conforme crecía la minería y conforme avanzaba el tiempo, pues había más condiciones mejores para evitar todos los accidentes que fuera posible evitar, aunque hay accidentes inevitables. Aquí tenemos que la Comisión Federal de Electricidad dijo que la mina estaba en perfectas condiciones para suministrarle carbón, ahora que les firmaron un contrato bastante gordo, no sé si este mismo año o el año pasado. La Secretaría de Trabajo y Prevención Social pues tampoco hizo inspecciones sobre las condiciones de la mina, no hay mapas de la mina, en fin, da igual. Lo importante era en estas pequeñas explotaciones mineras sacar la mayor cantidad de carbón posible para vendérselo a la Comisión Federal de Electricidad y que el dueño de la mina se llenara de billetes, porque además se ha explicado que las peores condiciones de trabajo de todo México, que es un país donde las condiciones de trabajo son espeluznantes en la mayoría de los casos, que las peores condiciones de trabajo de todo México son las de las minas. Los expertos en protección civil, organizaciones no gubernamentales y en derecho laboral dijeron que lo ocurrido en los pocitos de carbón, así les llaman estas mini minas, no es un caso aislado, ya que son frecuentes los accidentes sin que exista una supervisión de las autoridades laborales. Muchos de los mineros ni siquiera están dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego se supo que después del derrumbe, los 10 atrapados han sido inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Alfonso Bouzas Ortiz, experto en Derecho Laboral y catedrático de la UNAM, indicó que la industria minera es la que tiene las peores condiciones de trabajo en el país, con bajos salarios, sin afiliación al Seguro Social, con trabajo infantil, por supuesto, y con nula supervisión de la Secretaría del Trabajo. O sea que hay una irresponsabilidad, por supuesto, de todos los gobiernos anteriores y por supuesto del actual, que no ha hecho nada por mejorar las cosas. Lo raro es esto. Cuando ocurrió el desastre, México rechazó la ayuda internacional para rescatar a los mineros atrapados en Coahuila. Podemos solos. Ayer o anteayer se informó que México pedía ayuda al extranjero, grupos especializados, para rescatar a los mineros atrapados, que llevan 15 días allá abajo. 15 días. 15 días atrapados en una inundación, sin agua, sin alimentos. Y luego me dice
el señor Andrés Manuel López Obrador, que no son iguales. Mira, te voy a decir por qué sí son iguales. Una de las experiencias más aterradoras de mi vida la tuve en 1985, a los 30 años de edad, con 2 hijas, una de 6 años de edad, perdón, una de 1 año de edad y la otra de 5 años de edad, en el terremoto de 1985. Y lo que pasó en el terremoto de 1985 fue que muchas organizaciones internacionales especializadas en el rescate de personas atrapadas abajo de los escombros de edificaciones que han caído ofrecieron su ayuda al gobierno de Miguel de la Madrid para rescatar a la mayor cantidad de gente posible. Hay bolsas de aire, los hechos demostraron que hasta 10, 11, 12 días después se podían sacar incluso, sobre todo bebés, que son enormemente resistentes, y del Hospital de la Mujer, que fue uno de los hospitales oficiales que cayó, se sacaron a bebés a los 12, 13 días del desastre. Miguel de la Madrid, primero que nada, sacó al ejército a la calle. El ejército no sabe hacer estas cosas, no sabe hacer rescates en derrumbes, del mismo modo que ahora no sabe hacer rescates en pozos mineros derrumbados. Pero metan al ejército porque es la forma de controlar. No resolverás problemas, pero controlarás que no se te multipliquen. Y se rechazó el apoyo extranjero. Y murió muchísima gente. No sabemos cuántos. Yo pertenecía al Socorro Alpino de México en aquel momento, me retiré del Socorro Alpino de México cuando decidí que yo no podía hacer rescates porque teniendo 2 hijas pequeñas era muy absurdo que aportara yo una víctima más al desastre, y me dediqué a labores de logística. O sea, recopilar materiales y repartir materiales a donde se necesitaran, en los campamentos de damnificados, en las zonas donde estaban llevando a cabo rescates, en las zonas donde había gente que estaba allí de voluntaria y no tenía ni para comer. Llevabas alimentos, llevabas agua y café y este tipo de cosas. Y el gobierno no hizo nada más que sacar al ejército. Las cifras oficiales son de 12,000 muertos. En el Socorro Alpino se calculaban alrededor de 60, 80,000. Otras organizaciones calcularon hasta 90, 100,000 muertos. No se supo y nunca se va a saber. Son iguales, Andrés Manuel. Son exactamente iguales. Son los mismos. Ahí está Bartlett, y ahí está Espino, y ahí están todos los fósiles del PRI, chupando de la ubre, contigo. Y hay 10 compañeros trabajadores, 10 personas que bajan a la mina porque no tienen otra opción, no porque les encante, no porque tengan vocación de mineros. Hay una canción aquí en Asturias donde alguien dice que su hijo no va a bajar a la mina, que para eso su padre ya fue minero. Una canción de Víctor Manuel, un cantautor asturiano que seguramente algunos de ustedes conocen. 10 trabajadores, honrados trabajadores que bajan a la mina porque no tienen otra opción. 15 días. No me jodas.